Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros Eduardo Garmendia. Él es miembro del Comité Gerencial de Fede Cámaras, tesorero de Fede Cámaras, y está con nosotros la tarde de hoy para hablar sobre el proceso de diálogo nacional que ha iniciado la semana pasada entre la cúpula empresarial y el Ejecutivo Nacional y la comisión que fue instalada en el Parlamento Nacional. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad y buenas tardes a todos sus televidentes. Le agradezco estar con nosotros la tarde de hoy para tratar este tema y quisiera comenzar sobre cuáles son las expectativas que tiene Fede Cámara respecto a lo que va a ser este proceso en una nueva intento de negociación o en un nuevo intento de diálogo con el Ejecutivo Nacional. Han sido muchos, lamentablemente no han dado los resultados esperados, pero en esta oportunidad voceros del Gobierno Nacional han señalado que hay cambios, que hay posibilidad de hacer las cosas diferentes en esta ocasión. Y yo quisiera saber qué ve diferente Fede Cámara de lo que está ocurriendo y qué estaría dispuesto a hacer Fede Cámara de forma diferente en esta oportunidad. Bueno, es noticia nacional que en efecto la semana pasada hubo una reunión entre una comisión de la Asamblea Nacional recientemente entró en funcionamiento y los directivos de Fede Cámara. Eso viene, nosotros entendemos que esa reunión se produce como consecuencia de una continua posición dentro de Fede Cámara de estar dispuesto a abrir espacios de diálogo porque los venezolanos debemos aprender nuevamente a dialogar. No es posible que no seamos capaces entre nosotros mismos de poder llegar a algunos consensos que nos benefician a todos. Hasta ahora, aparentemente, el juego había sido un juego suma cero, o eres tú o soy yo. Y eso no es posible. Este país es de todos y entre todos tenemos que construirlo. Cada uno en la medida de sus posibilidades y de sus responsabilidades. En ese sentido, tuvimos una reunión con esa comisión presidida por el señor Jorge Rodríguez y tuvimos, yo diría, a mi juicio, un franco intercambio de opiniones. Le expusimos claramente la posición de Fede Cámaras, sus principios y sus valores. Y abogamos porque ese mecanismo que recién comienza será importante para la población siempre y cuando podamos conseguir victorias tempranas. ¿Qué son victorias tempranas? Que podamos convertir en hechos tangibles que beneficien a la población en el corto plazo. Si así no fuera, habremos perdido el tiempo ellos y nosotros también. Bien, parte de este punto lo ha señalado o lo señalaba uno de los voceros, Francisco Torrealba. Él señalaba, sentado aquí mismo, que en esta ocasión había cosas distintas y en ese caso era acuerdo que se concretara, acuerdo que se iba a poner en práctica, que no iban a esperar estar de acuerdo en todo para aplicar algo. Eso sería positivo para la nación. Ahora, ¿qué espera Fede Cámara de lo que está ocurriendo? Porque en el primer momento que se da esta reunión, va esta comisión del Parlamento Nacional hasta la sede de Fede Cámara y no al contrario. Sin embargo, se les acusó en redes sociales, en sectores políticos que tienen su visión quizá radical de la situación, de haberse arrodillado ante el gobierno, de haberse arrodillado ante el poder. Bueno, estamos en un país donde cada quien tiene su opinión. Y lo cierto es que aquí en Venezuela ha habido una suerte de radicalización de parte y parte. Seguramente a nosotros, muchos de los que están supuestamente de nuestro lado, por ponerle alguna ubicación geográfica, nos acusarán de cohabitar con el gobierno, de cantidad de cosas. No es nuestro interés y las acciones así lo demostrarán. Y por supuesto serán nuestros mayores detractores. Pero no le quepa la menor duda que de la otra parte también le está ocurriendo lo mismo, ¿no? O sea que ellos también tienen sus radicales que están de la misma manera criticando esa posición. Pero en el centro, entre ellos y los radicales de ellos y nuestros radicales, hay la mayoría de la población. Y esa mayoría de la población entiende por qué hacemos lo que estamos haciendo. Con lo cual no quiere decir que trabajemos solo para ella, trabajemos para todos. Esa es la idea, nosotros queremos trabajar para todos, es la posición de Fede Cámara, que los resultados tienen que ser para todos de la misma manera.
No creo que fue muy simbólico, por supuesto, el hecho de que esa comisión fuese a la sede de Fedecámara, cosa que levantó un revuelo grandísimo en este país. Pero en cualquier país del mundo eso es la cosa más natural que ocurra. Es más, me voy a atrever a decir que antes del año 2000 también era natural que Fedecámara se reuniera con el gobierno de turno a discutir aspectos que son relacionados con la actividad económica del país. ¿Por qué? Porque Fedecámara representa, es el mayor representante de la economía privada en Venezuela y tenemos el pulso de lo que está ocurriendo en la economía, cosa que el gobierno nunca tiene, porque no es su función. Somos nosotros los encargados de decirle qué es lo que nosotros consideramos que va mal y qué se podía mejorar. Además de eso, creo que también debo decirlo que esta comisión estuvo de acuerdo en que la necesidad de conseguir soluciones en el corto plazo, en el muy corto plazo, y en efecto ir tomando soluciones. No tenemos que llegar a ponernos de acuerdo en 20 cosas para ponerlas en práctica. En la primera que nos pongamos de acuerdo es a implementarla de inmediato, y así sucesivamente, porque eso es lo que cambiará el signo de la percepción que la población tenga acerca de un proceso de diálogo de esta naturaleza. Dentro de esto, ¿van a debatir, van a negociar, van a dialogar en un proceso donde Venezuela está imbuida en unas sanciones altísimas, donde cualquiera que negocia, habla, intenta o hace alguna actividad económica en Venezuela es un traidor o está sancionado o está mal visto en los mercados internacionales? Y además de esto, queda descontado entonces ya que la Fedecámara de hoy, las personas que han mantenido en la actividad económica empresarial en Venezuela, no son parte de una guerra económica, como lo había dicho el Ejecutivo Nacional, dado que busca este acercamiento y este acuerdo y queda claro dónde viene y de dónde se dictan entonces las líneas de la actividad económica y productiva de la nación. Me lo responde el regreso de la pausa. Ya volvemos. Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Estamos conversando con Eduardo Garmendia, tesorero de Fedecámara. Le dejaba dos consultas antes de irnos a la pausa. ¿Cómo entrar en un proceso de negociación o de diálogo nacional con un país y un gobierno que en este momento está sancionado a todos los niveles de la escala mundial económica, y que hacer negocios o operar en algo en Venezuela puede incluso llegar a ser visto como traidor por algunos sectores o afectar actividades que tenga la misma empresa en Estados Unidos o en algún otro país? Y el hecho de que entonces esto da por descartado que este sector empresarial que se mantuvo en Venezuela en estos 20 años no tiene nada que ver con una guerra económica. Claro, yo me atrevería a decir que tal como usted dice que no existió guerra económica, pero no importa. Vamos a suponer que el verbo o el adjetivo sea correcto, pero no hay ninguna guerra que no termine en una negociación. Yo no conozco ninguna. De todo lo que yo he podido leer, ninguna ha terminado sino en una negociación. ¿Por qué? Porque usted no acaba completamente con el enemigo, sino que tiene que negociar al final. ¿Por qué? Porque la suma de los amigos y los enemigos, manteniendo sus distancias y manteniendo sus conceptos, es lo que pueden llegar a consenso para poner en práctica una solución de cualquier problema que haya ocurrido en el interín. El caso de las sanciones, ¿cómo lograr activarse en medio de esto? Bueno, mire, nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades, primero, que las sanciones sí han tenido algún efecto, y particularmente en el caso de los empresarios hemos sufrido efectos colaterales. Como consecuencia, pues, por supuesto, de incluso una aplicación extrema de los procesos de sancionatorio, particularmente por el sector financiero. El sector financiero, por un sobrecumplimiento, entonces nos ha puesto a nosotros en dificultades. Esas son cosas que hay que solucionar. Y además hay que tener en cuenta dos elementos. Las sanciones son de dos tipos. Son personales y generales. En las sanciones personales nosotros no tenemos ni arte ni parte, es un problema cada quien, al que le toca por las circunstancias que fuera, que yo desconozco, pues él lo arreglará. Y en las sanciones generales, que es la que donde nosotros de alguna manera estamos involucrados, nosotros estamos dispuestos a coadyuvar en la solución del problema, porque nosotros no tenemos ni el poder para solicitar nada en absoluto, porque ni las impusimos ni las podemos levantar, pero sí coadyuvar
para que se consiga una solución en el caso de las sanciones que tienen efectos generales en toda la población. No efectos particulares, sino efectos generales. Todo Me aquello explico. que coarta la Por actividad ejemplo, económica. combustible. O sea, nosotros abogamos porque sea posible que las sanciones emitan, el gobierno de los Estados Unidos emite un waiver correspondiente para poder mantener el suministro de combustibles en Venezuela. ¿Por qué? Porque el combustible nos afecta a todos y afecta no la actividad económica, que la afecta directamente, sino la actividad de cada uno de los ciudadanos en gran medida, de paso, en un país que por las características que sea, se ha desarrollado basado en el consumo de combustibles fósiles. Ese es un elemento importante. Pues en ese sentido nosotros haremos todo lo que sea necesario para ayudar a que ese problema se consiga. Eso no significa que es que de alguna manera nosotros estamos todo el día buscando que le levanten las sanciones. No, claro. No, nosotros vamos a ir paso a paso. Si una sanción en un momento determinado tiene ese efecto, nosotros trabajaremos para que ese efecto se disminuya o desaparezca. Mañana hay una reunión, está prevista otra reunión, una segunda reunión o un segundo encuentro entre el sector de esta comisión especial y Fede Cámaras. Ustedes van a llevar propuestas, ya presentaron algunas la semana pasada. Yo quisiera saber cuáles son los puntos fundamentales que están poniendo sobre la mesa. Nosotros empezamos por lo más importante y más general, a nuestro juicio, la salud. Queremos trabajar en el problema de cómo vamos a vacunar a la población en Venezuela. Nosotros, los empresarios, hemos dicho y hemos asumido una gran preocupación con nuestros trabajadores y nuestros colaboradores porque queremos vacunarlos. Pero es que no solamente vacunar a los trabajadores, sino que tenemos que vacunar a sus familias. Y eso es todo un conjunto de cosas que hay que hacer. De logística, hay que definir cuál vacuna. Las vacunas tienen unas características cada una que necesitan una suerte de logística. Alguna no existe en Venezuela y esa vacuna no se puede usar, por lo menos en este momento. Entonces habrá que definir qué vacuna, habrá que establecer todo el mecanismo de acceso a la vacuna para conseguirla, todo el financiamiento que se necesita para comprar las vacunas. Y después tenemos que garantizar que la vacuna le sea puesta a cada uno de los venezolanos sin ninguna condición de ninguna naturaleza. Okay. Bien, en medio de esto, ¿cuáles serían los demás puntos que ustedes han puesto sobre la mesa? Quisiera saber qué han planteado sobre la propiedad privada, qué han planteado sobre el marco legal regulatorio en este momento en el país. Hemos hablado de los marcos regulatorios en términos generales que afectan hay dos tipos de marcos regulatorios. Los marcos regulatorios que afectan el funcionamiento de la economía en el día a día, ley de precios, de costos y precios, etcétera, etcétera. Y hay marcos regulatorios que están dirigidos a la existencia misma de la propiedad privada y a cómo ella se genera. Hemos pedido que es necesario trabajar fuertemente en un proceso de agilización de los trámites administrativos. No es posible que en Venezuela se tarde más de 180 días en registrar una empresa cuando hay países que lo hacen en 4 horas. Eso no estamos pidiendo que lo hagan en 4 horas, pero que sea en un término pequeño. Además, porque todas esas regulaciones lo que establecen alcabala donde se generan problemas desde el punto de corrupción. O sea, ese es un elemento. Eso es para la constitución de las empresas. Segundo, es necesario, de alguna manera, los incentivos que deben prestar el gobierno, no de la vía económica, sino de la agilidad para que las empresas funcionen de la mejor manera. Servicios públicos. ¿Cómo vamos a hacer con los servicios públicos? Si en este país arrancamos todas las empresas que están paradas en este momento a full capacidad, se apaga. Se apaga, no hay capacidad de energía eléctrica. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los activos que están en manos del Estado por la vía de que lo haya expropiado, el Estado los haya pagado, no los haya pagado o los haya construido? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Es necesario, se están perdiendo, están ahí. Si usted ve un cementerio de activos, bueno, le hemos pedido que porque ese cementerio no volvemos a sus dueños originales, los que quieran, por supuesto, y que ellos los puedan operar, porque si los operan tenemos dos cosas. Una, el Estado cobra más impuestos, porque le cobra impuestos sobre lo que producen. Los consumidores tienen más productos y eso hace que tengan mucho más libertad de elegir.
y la economía en términos general se beneficia, y si se beneficia a toda la sociedad. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy, Noticias Muchísimas Globo, Visión gracias. Economía, y estaremos atentos entonces a cómo avanza este proceso de diálogo nacional y esperando que, como usted ha señalado, se consigan acuerdos que son para la mayoría de los venezolanos y no para un sector. Así es. Eduardo Garmendia, tesorero de FEDECámara, estaba con nosotros la tarde de hoy. Nosotros llegamos al final. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb, @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.